días tengan ustedes, padres de familia. Muy buenos días tengan ustedes, niños. ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren con excelente salud y con excelente ánimo para comenzar a trabajar en las clases del día de hoy, martes 11 de enero del 2022. Me da mucho gusto tenerlos en una clase más en esta modalidad a distancia. Échenle muchísimas ganas a cada una de sus actividades, ya que cada una de ellas les servirá para que puedan aprender día a día. A continuación les mencionaré el material que necesitarán para su clase del día de hoy. En su primera actividad necesitarán su guía a aplicados. En su segunda actividad necesitarán su libreta de matemáticas, una regla y una imagen que yo ya les mandé a sus papás. En su tercera actividad necesitarán su libro de español. Por favor, reúnan su material, tengan todo a la mano para que puedan contestar cada una de las actividades sin distracciones. Si tienen alguna duda, no se preocupen, pueden contactarme sin ningún problema y yo les ayudo con mucho gusto de manera individual. Recuerden que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día y deben de llevar su nombre, fecha, título e instrucciones. Entonces, niños, sin más que decir, vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Mucha suerte. Excelente, niños, vamos a iniciar con su primera actividad en su materia de formación cívica y ética con el tema principios éticos. En esta ocasión, ustedes recordarán qué son los principios éticos, dónde se pueden utilizar y cuándo se pueden utilizar. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿qué son los principios éticos? ¿Cuándo los podemos utilizar y para qué nos pueden servir? Excelente, niños, pónganse cómodos y pónganse muy atentos para que puedan comprender el tema. Los principios éticos se consideran valores y criterios que se han venido estableciendo durante largos periodos de tiempo. Esto para orientar el comportamiento de las personas sobre lo que se considera malo o bueno, sobre lo que se considera justo o injusto. Pero también estos principios éticos son considerados derechos humanos y también se consideran que son universales para todos. Esto significa que todas las personas y la sociedad los pueden tener sin importar religión, creencias, costumbres, etc. Entonces, los principios éticos son valores que todos podemos tener y estos hacen referencia a lo que es justo e injusto para los individuos y para la sociedad. A continuación te mencionaré algunos ejemplos de estos principios éticos. En primera instancia tenemos al principio ético de la paz. ¿En qué consiste la paz? La paz consiste en que nosotros respetemos a los demás, que nosotros mantengamos una actitud de respeto hacia las personas sin importar la diferencia de ideas, la diferencia de los gustos, etcétera, pero que respetemos a todas las personas y a la sociedad. También la paz es considerada cuando yo evito la violencia, cuando yo soluciono mis problemas o mis diferencias mediante la calma y con tranquilidad. También la paz es cuando yo respeto las normas, leyes y reglas impuestas por otras personas. Entonces, niños, la paz es cuando nosotros respetamos reglas a las otras personas, cuando no utilizamos la violencia. Ejemplos de este principio ético son los siguientes: ser buen ciudadano, respetar a las personas, no mantener conductas ofensivas hacia los demás y portarme amable y de manera respetuosa con toda la sociedad. Eso se considera la paz, niños, y nosotros la podemos utilizar a diario para poder convivir de manera sana y pacífica. Otro ejemplo de principio ético se considera la dignidad humana. ¿En qué consiste la dignidad humana? La dignidad humana es la necesidad que todos los seres humanos tenemos de ser tratados con igualdad y que estas personas puedan gozar de todos los derechos humanos. Entonces, la dignidad humana es cuando todos debemos de ser tratados de manera igualitaria, con respeto y que todos debemos de gozar de estos derechos humanos. Ejemplos de dignidad humana son los siguientes: aceptar a las personas tal como son, sin importar su religión,
sus creencias, sus costumbres, su lenguaje, su vestimenta, sin importar si habla otro idioma, si es de otro grupo étnico, sin importar sus habilidades, defectos, virtudes, etc. Entonces, la dignidad humana consiste en respetar y tratar a todas las personas con igualdad y que estas personas gocen de todos los derechos humanos a pesar de las diferencias que existen entre unos individuos y otros, por ejemplo, creencias, costumbres, la vestimenta, el lenguaje, el grupo étnico, etcétera. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Otro principio ético que nosotros podemos utilizar diariamente es el principio ético del bienestar. ¿En qué consiste el bienestar? Este consiste en que tengamos cada una de las personas las cosas que necesitamos para vivir bien, tanto nosotros como los demás, por ejemplo, vivienda, salud, educación, empleo, etc. Pero también el bienestar consiste en estar bien contigo mismo, en pensar antes de hacer cualquier cosa para que no afectes a los demás y no te afectes a ti mismo. Entonces, el bienestar es estar bien con las demás personas, contigo mismo y tener las cosas necesarias para satisfacer tus necesidades básicas, por ejemplo, educación, salud, vivienda, vestimenta, empleo, etcétera. ¿Sale? En eso consiste el bienestar, en estar bien contigo mismo y en pensar antes de realizar cualquier cosa para que no te dañes a ti ni dañes a los demás. ¿Sale? Y finalmente, el último principio ético que nosotros podemos utilizar a diario es el principio ético de la autonomía. ¿En qué consiste la autonomía? La autonomía es cuando la persona tiene la facultad de tomar sus propias decisiones sin dejarse influenciar por amigos o por personas ajenas a su decisión. Pero también la autonomía es cuando la persona toma sus decisiones de manera independiente sin esperar que los demás le digan qué es lo que tiene que hacer. La persona cuando tiene autonomía tiene la habilidad para hacer sus propias elecciones, pero a pesar de esa habilidad también se responsabiliza de todas las consecuencias de esas elecciones. Ahí se puede decir que una persona tiene autonomía cuando ella decide por sí misma, pero se hace responsable de las consecuencias de esas elecciones. ¿Sale? Ejemplos de una persona con autonomía es cuando esa persona elige cómo vestirse sin importar que sus amigos se vistan de una forma, cuando elige qué comer sin importar lo que le digan sus amigos, o también cuando elige algún deporte que quiera practicar sin importar la influencia que ejerzan sus amigos sobre él. Entonces, niños, una persona con autonomía es aquella que decide por sí misma sin dejarse influenciar por personas ajenas a él. ¿Sale? Entonces, esos son algunos de los principios éticos que tú puedes utilizar en tu vida diaria para que estés bien contigo mismo y con los demás y puedas tener una convivencia sana y pacífica. Por eso es muy importante, niños, que respetemos a todas las personas sin importar su religión, creencias, costumbres e ideas, porque en eso se basa la convivencia diaria, en que ésta sea sana y pacífica para que la sociedad pueda ser una sociedad que respete los derechos humanos de todos sus ciudadanos. ¿Sale, niños? Entonces, hasta ahí queda entendido qué son los principios éticos. Excelente, niños. Entonces, vámonos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Se ubicarán en su guía aplicados, página 298. En el punto número 1 vas a relacionar los principios éticos con su definición adecuada. La letra que corresponda a ese principio ético la vas a anotar en su definición correcta. Posteriormente, en el punto número 2, vas a leer cada una de las situaciones y vas a escribir qué decisión tomarías tú y cuál es el principio ético que tú utilizarías. Y en el punto número 3, vas a subrayar la respuesta correcta a cada una de las preguntas. Esa sería tu primera actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos a iniciar con su segunda actividad en su materia de matemáticas con el tema cálculo de distancias reales. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su libreta de matemáticas y una regla, así como también una imagen que yo ya les mandé a sus papás. En esta ocasión, ustedes aprenderán a identificar
cómo calcular las distancias reales basándonos en la recta numérica o gráfica de algún plano, croquis o mapa, ¿sale? Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿para qué nos sirven los croquis, los mapas o los planos? ¿Para qué nos va a servir una escala, ya sea numérica o gráfica? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Recordemos que un croquis, un mapa o un plano representan una porción de la superficie terrestre. Estos elementos nos van a ayudar a nosotros a localizar algún lugar, a trazar la distancia entre un camino y otro, etc. Pero estos croquis, mapas o planos deben de llevar sí o sí una escala, ya sea numérica o ya sea gráfica. Pero ¿para qué nos va a servir esta escala en el croquis, mapa o plano? Recordemos que las escalas nos sirven para calcular la distancia real y exacta que hay entre un lugar y otro, para calcular los kilómetros o metros que existen entre las distancias que yo quiero localizar en ese mapa, croquis o plano. Pero también una escala nos va a servir para identificar qué tanto se redujo el mapa, croquis o plano. Entonces, niños, esta escala en estos mapas, croquis o planos nos van a ayudar a nosotros a calcular exactamente cuánto mide la distancia entre un lugar y otro o entre un lugar y otro al que yo quiero dirigirme, ¿sale? Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se calcula la distancia real que existe entre un lugar y otro? Si en el croquis está reducido ese lugar, yo se los voy a decir, pongan muchísima atención. Debemos de llevar varios pasos para poder calcular la distancia real que hay entre un lugar y otro. Fíjense bien, el primer paso que nosotros debemos llevar a cabo es identificar la escala. Entonces, vamos a identificar la escala que existe en este croquis, plano o mapa, ¿sale? Si yo me fijo, la escala está en la parte de abajo. Debemos de identificar la equivalencia que existe. Si se fijan, en esta escala dice que 1 centímetro de este croquis equivale a 20 ¿qué? Metros, ¿sale? Entonces, 1 centímetro de este croquis que yo tengo aquí va a equivaler a 1 metro. Entonces, aquí yo voy a poner la equivalencia, ¿sale? Ese es el primer paso. Que yo identifique la escala y que identifique a cuánto equivale el centímetro, ya sea a kilómetros o a metros, ¿sale? Aquí yo ya la identifiqué. Identifiqué que 1 centímetro equivale a 20 metros según la escala, ¿sale? Ese es el primer paso. El segundo paso que tú vas a realizar es identificar el camino que yo quiero hacer, el camino que me están pidiendo, ¿sale? En esta ocasión yo voy a localizar el camino del restaurante a el metro, ¿sale? Lo voy a marcar de rojo. Voy a salir de la X. Ahí está. Entonces, el segundo paso es identificar el camino, ya sea marcarlo con un color. Yo aquí identifico el camino del restaurante a el metro, ¿sale? Una vez que ya identifiqué el camino que yo quiero medir, ahora sí, niños, el tercer paso es el siguiente. Ustedes con su regla van a medir los centímetros que hay del restaurante a el metro, ¿sale? Entonces, el tercer paso va a ser medir los centímetros que hay de un lugar a otro del camino que yo ya identifiqué. Entonces, vamos a medir cuántos centímetros hay del restaurante al metro. Yo con mi regla lo voy a hacer, ¿sale? De este punto a este son 5 centímetros. De este punto a este son 10, entonces van 15 centímetros. De este punto a este otro son otros 15, entonces van 30 centímetros. Y de este punto a este son 10 centímetros, quiere decir que son 40 centímetros. Entonces, son 40 centímetros los que miden mi camino con la regla, ¿sale?
Ese es el tercer paso. Recuerden que el primer paso fue identificar la escala y la equivalencia de los centímetros y verificamos que un centímetro es igual a 20 metros. El segundo paso es identificar el camino que yo quiero seguir para poder medirlo. El tercer paso es medir mi camino con la regla para sacar los centímetros que mide ese camino. Y mi camino que yo medí mide 40 centímetros. Ahora sí, el cuarto paso es calcular la distancia real. Pero ¿cómo la voy a calcular? Multiplicando los centímetros que midió mi camino, que son 40 centímetros, por la equivalencia de la escala. Recordemos que en la equivalencia localizamos que un centímetro es igual a 20 metros. Entonces, la equivalencia será 20 metros. Quiere decir que voy a multiplicar los 40 centímetros que yo medí por la equivalencia que son 20 metros de la escala. ¿Sale? 0 por 0, 0. 0 por 4, 0. 2 por 0, 0. 2 por 4, 8. Quiere decir, niños, que la distancia real de este camino son 800 metros. ¿Por qué? Porque la escala está indicada en metros. Si la escala estuviera indicada en kilómetros, nuestra respuesta fuera 800 kilómetros. Si la distancia estuviera indicada a hectómetros, nuestra respuesta fuera 800 hectómetros, pero como la escala está en metros, la respuesta tiene que ser metros, ¿sale? Esos son los 4 pasos que tú debes llevar a cabo para que puedas calcular la distancia real. Primero, localizar la escala y la equivalencia de los centímetros. Un centímetro aquí localizamos que es igual a 20 metros. Lo segundo será identificar el camino, ya sea con un color, el camino que tú quieres seguir. Lo tercero será medir con tu regla los centímetros de ese camino. Y mi camino me midió 40 centímetros. Y lo último que vamos a realizar es calcular la distancia real. Pero ¿cómo la calculamos? Multiplicando los centímetros que midió mi camino por la equivalencia de la escala. Un centímetro, recordemos que era equivalente a 20 metros. Entonces multipliqué 40 centímetros por 20 metros. Y mi resultado fue 800 metros, porque la escala me indica que estos son metros, ¿sale? Vamos con otro ejemplo, pon atención. En esta ocasión, yo quiero calcular la distancia real que hay entre la central de autobús y el teatro, ¿sale? Entonces, vamos con los pasos para calcular la distancia real. Lo primero que voy a realizar es identificar la escala. ¿Qué equivalencia tiene la escala? Dice que un centímetro es igual a 5 ¿qué? Kilómetros. Entonces, la equivalencia será que un centímetro es igual a 5 kilómetros, ¿sale? Ese es el primer paso que yo debo llevar a cabo. Identificar la equivalencia en la escala. Y aquí la equivalencia es que un centímetro es igual a 5 kilómetros. Lo segundo que yo voy a realizar es identificar el camino, ¿sale? Ya sea con un color distinto a que ya tenemos ahí. Yo les decía que quiero localizar la distancia de la central de autobús a el metro. Entonces, con color azul, yo voy a marcar este camino, ¿sale? Por donde yo quiera. Ahí está. Entonces, el segundo paso es que identifiquemos el camino que queremos seguir para calcular la distancia. El tercer paso, niños, recuerden que es medir la distancia que hay entre el camino que yo quiero seguir, pero es medirlo con tu regla porque van a medirse los centímetros. Entonces, agarrarás tu regla y vas a medir los centímetros que hay entre el camino que tú quieres seguir, ¿sale? Vamos a iniciar. Empezando del 0, de aquí a acá son 20, ¿sale? De aquí a acá son 10, quiere decir que llevo 30. De aquí a acá son otros 10, quiere decir que son 40. De aquí a acá
son 13, quiere decir que son 53. De aquí a acá son 7, quiere decir que son 60. 60 centímetros son los que midió mi camino con mi regla. Ese será el tercer paso, niños. Medir con la regla el camino que yo ya marqué. Recuerden que la regla se empieza a medir desde el 0. Entonces, yo ya medí mi camino y me dio 60 centímetros. Y el último paso, niños, es calcular la distancia real, ya sea en metros, kilómetros, hectómetros, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿cómo calculamos la distancia real? Multiplicando los centímetros que midió mi camino por la equivalencia de la escala. ¿Cuál fue la equivalencia? Que 1 centímetro es igual a 5 kilómetros. Entonces, voy a multiplicar los centímetros que midió mi camino por los kilómetros, ¿sale? Multiplico 5 por 0, 0. 5 por 6 son 30. Quiere decir que la distancia real de la central de autobús al teatro son 300 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque la escala está referenciada a kilómetros. Si fueran metros, mi respuesta fuera metros. Si fueran hectómetros en la escala, mi respuesta fuera hectómetros. Entonces, así ustedes pueden calcular la distancia real de un lugar a otro. Primero, vas a identificar la equivalencia de la escala, ya sea que 1 centímetro sea igual a 5 metros, 5 kilómetros, etc. El segundo paso es identificar tu camino y marcarlo con un color. El tercer paso es medir con tu regla ese camino que tú marcaste y esa medida será en centímetros. Y el último paso es calcular la distancia real. ¿Y cómo lo hicimos? Multiplicando los centímetros que midió tu camino por la equivalencia de la escala. La equivalencia de la escala es el primer numerito que se encuentra en la escala. Por esa equivalencia lo vamos a multiplicar. Y mi respuesta será la unidad de medida que marque la escala, ya sea metros, kilómetros, hectómetros, etcétera, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí este tema de cálculo de distancias reales? Excelente, entonces vámonos a la actividad, pongan atención por favor. Para realizar esta segunda actividad te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. Vas a observar el croquis muy bien y vas a responder las preguntas. La primera dice, ¿cuál es el camino más largo? La segunda dice, ¿cuánto mide su distancia real? Recuerda cómo se te explicó en el video. La tercera dice, ¿cuál es el camino más corto? La cuarta dice, ¿cuál es su distancia real? Recuerda cómo se te explicó en el video el cálculo de distancias reales. La siguiente dice, marca la ruta que va de la aduana de migración hasta el mercado de artesanías. Guíate con las X marcadas de rojo, ¿sale? Lo puedes marcar de cualquier color. Y en la última pregunta, vas a calcular la distancia real del camino que te mencionaron en la pregunta anterior. Recuerda cómo se te explicó en el video. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que realices esta segunda actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos a iniciar con su última actividad del día de hoy. En esta ocasión trabajaremos con el repaso del bloque 1, donde recordaremos algunas partes de estos temas que trabajamos en este bloque, ¿sale? Ocuparás tú para esta ocasión tu libro de español, ya que realizaremos la evaluación de estos temas. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿recuerdas para qué sirve un examen y para qué sirve un cuestionario? ¿Qué es una biografía y qué es una autobiografía? ¿Para qué nos puede servir un guión de radio? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Primeramente recordaremos el tema número 1 que trabajamos en este bloque.
el cual fue exámenes y cuestionarios. Recordemos que ambos elementos son distintos. Los exámenes nos van a servir para valorar el aprendizaje que tiene una persona sobre algún tema, para valorar su conocimiento o para valorar la habilidad que tiene la persona de un tema. El propósito principal de un examen es evaluar ese conocimiento que tiene la persona, calificarlo, ¿sale? A diferencia de los exámenes, un cuestionario también va a servir para evaluar el conocimiento o aprendizaje que tiene una persona, pero también el cuestionario va a servir para conocer qué tanto sabe la persona sobre este tema, o también nos puede servir a nosotros para estudiar o para repasar sobre algún tema antes de que sea nuestro examen. Para eso sirve un cuestionario. A diferencia de un examen, este nos va a servir para repasar para un tema, para estudiar para un tema antes de que se realice el examen. Esa es la diferencia entre un examen y un cuestionario. Pero en ambos elementos podemos encontrar distintas preguntas o distintos reactivos. Por ejemplo, pueden ser preguntas cerradas, abiertas, de opciones múltiples, de falso y verdadero, de completamiento, de columnas, relacionar, completar, etc. Pero recordemos que estas preguntas deben de estar escritas con signos de interrogación. Los signos de interrogación deben de ir al inicio y al final de la pregunta, porque eso nos indica que estamos cuestionando a la persona sobre algo. Recordemos que cada una de las preguntas debe de estar estructurada con una palabra clave. Por ejemplo, cuándo, cómo, dónde, por qué, etc. Esa palabra te servirá a ti para que tú analices cómo debes responder cada una de las preguntas. Recuerda que cuando en alguna pregunta tú no identifiques qué significa esa palabra, puedes buscarla en tu diccionario para que así te des una idea de lo que significa esa palabra confusa y puedas comprender qué es lo que te están preguntando, ¿sale? Hasta ahí queda recordado entonces algunos aspectos de los exámenes y de los cuestionarios. Excelente. Ahora pasamos al segundo tema que trabajamos en este bloque, el cual fue biografía y autobiografía. Recordemos que la biografía y la autobiografía son textos descriptivos, pero estos textos tienen diferencias muy notorias. Por ejemplo, la biografía se utiliza para expresar o dar a conocer la vida de alguna persona, sus habilidades, todo lo que vivió en su infancia, en su juventud, etc. Todo lo que pasó en la vida de esa persona. Y para eso se utiliza un narrador. El narrador es la persona que va contando lo que le sucedió a la persona. A diferencia de la biografía, en la autobiografía, el propio autor es el que relata su propia historia. La persona a la cual le sucedieron las cosas es la que está contando todo lo que le sucedió. Recordemos que en la biografía se pueden utilizar verbos, así como también pronombres, pero recuerden que la biografía debe de estar escrita en tercera persona. ¿Por qué? Porque aquí los acontecimientos los está contando alguien más, no la propia persona. Entonces, se deben de contar en tercera persona, o sea que otra persona ajena a la historia la está contando. A diferencia de la biografía, recuerden que la autobiografía debe de estar escrita en primera persona porque el propio autor está contando su historia. Y aquí se utilizan verbos, adjetivos, así como también pronombres escritos en primera persona. Por ejemplo, yo, mi, me, etc. Y en la biografía se utilizan pronombres en tercera persona. Por ejemplo, él, le, sus, ¿sale? Entonces, ahí por favor diferencien que en la biografía se utilizan verbos y pronombres en tercera persona y en la autobiografía deben de ser en primera persona. Entonces, niños, en la biografía y en la autobiografía, recuerden que se van a contar aspectos importantes de las personas, desde que nació hasta el momento en el que se encuentra o hasta que muere, ¿sale? Todas sus vivencias, estudios, su familia, sus acontecimientos, etc. Pero recuerden las diferencias que deben tener cada uno de estos textos descriptivos, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Y el último tema, niños, recordemos que lo acabamos de ver en clases anteriores, el cual es el guión de radio.
Recordemos que el guión de radio es un texto que les sirve a los locutores para guiarse y para que ellos sepan qué es lo que van a decir y hacer en ese programa de radio. Entonces, el guión de radio es como una guía para que los locutores sepan a detalle lo que van a realizar y que no se confundan o no se vayan a equivocar. Pero también el guión de radio le sirve como guía a el operador para que él sepa cuándo va a entrar el fade in, el fade out, la cortinilla, el fondo musical y mandar a cápsulas, etc. Recordemos que el guión de radio debe de tener una estructura muy específica. En la parte de arriba debe de ir el título del programa, los nombres de los locutores, el nombre del operador, la fecha en la que se va a transmitir ese programa, la duración y la hora en la que se va a transmitir ese programa. Posteriormente, en la parte de abajo, existen dos columnas. Recordemos que una se llama audio y otra se llama operador. Recordemos que en la columna de audio aparece todo el contenido del programa. Es todo lo que van a decir los locutores y eso les servirá para que sepan a detalle qué es lo que van a decir y todo el contenido que van a presentar. En la otra columna recordemos que aparece todas las indicaciones del operador, de la persona que está controlando la cabina. Ahí se plasman todos los efectos musicales y todas las indicaciones técnicas que debe de seguir el operador. Recordemos que en un guión de radio aparece toda la información que debe de seguir el operador dependiendo el tema o el programa de radio que están ejecutando, ¿sale? Eso va a depender de su programa de radio, niños, y al público a quien va dirigido, ¿sale? Entonces, esos fueron los 3 temas que trabajamos en este primer bloque. Así que espero y este recordatorio te sirva para que puedas contestar tu evaluación. Ahora sí vamos a pasar a la actividad. Pongan atención, por favor. Se van a ubicar en su libro de español, página 40 y 41. Pongan muchísima atención a cada una de las preguntas que ahí se les están haciendo. Van a leer cada una de ellas y van a subrayar, a encerrar o a marcar su respuesta correcta a cada una de las preguntas. Estas preguntas son referentes a los temas que les acabo de recordar, ¿sale? Entonces hay que leer muy bien y hay que concentrarse para contestar esta evaluación. ¿Queda clara entonces hasta ahí su última actividad, niños? Excelente. Entonces, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar cada una de mis explicaciones. Espero que cada una de ellas te sirvan para que puedas aprender y puedas comprender los temas. Cuídate mucho, por favor, no dejes de tomar las medidas sanitarias necesarias para poder llegar pronto a clases presenciales. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra, que te extraña y espera verte muy pronto. Nos vemos en la clase de mañana, ¿sale? Bye.